Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy, como saben, nuestro propósito es compartir conocimientos, experiencias y mucho más con un toque humano. Hoy les voy a pedir un favor muy grande. Mañana tenemos un evento especial que es 100 aduaneros dijeron, y para poder jugar con los negociadores, los aduaneros, quienes van a estar haciendo este juego, obviamente van a ser los panelistas, pero también los negociadores del TEMEC, algunos de ellos. Entonces, la idea es que no van a haber respuestas correctas, sino interpretaciones de parte de nuestro público en general. Entonces, el día de hoy vamos a hacer unas encuestas que necesitamos que nos apoyen a contestar para que mañana se pueda llevar a cabo este juego. Y bueno, me da mucho gusto verlos. Buenas tardes a todos. Y el día de hoy tenemos un trueque muy interesante. Este trueque se llama Conoce los beneficios del régimen de depósito fiscal. Para esto nos acompaña el ingeniero Gerardo Francisco Arciniega Ruiz. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gerardo? Bienvenido a hacer un trueque. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Pues este tema me parece muy interesante. Antes que nada, salúdame mucho, Elizabeth, ¿no? La conocemos de varios años, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Y bueno, pues es una figura que muchas personas no conocen y que se puede aprovechar. Yo creo que por eso va a ser muy importante este trueque. Los invito a que se queden. Pero recuerden que antes de iniciar el trueque, necesitamos un dato peque del trueque que nos va a acompañar Octavio. Peque del régimen, los regímenes aduaneros. El glosario de la Organización Mundial de Aduanas señala que el régimen aduanero es el tratamiento aplicado por la aduana a las mercancías que están sujetas al control aduanero. También el mismo glosario nos habla de que la importación es la acción de introducir en un territorio aduanero mercancía cualquiera que sea. Y la exportación es la acción de hacer salir del territorio aduanero cualquier mercancía. Por su parte, la ley aduanera en su artículo 90 establece que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a alguno de los 6 regímenes aduaneros siguientes. 1, definitivo; 2, temporal; 3, depósito fiscal; 4, tránsito de mercancías; 5, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado; y 6, recinto fiscalizado estratégico. ¿Pero qué crees? Lo que posiblemente no sepas es que existe un 7º régimen aduanero que no ha sido contemplado en la ley aduanera, ya que de conformidad con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, vigente desde el 1 de junio de 2016, establece en el 4º párrafo del artículo 13 lo siguiente: que el Ejecutivo creará un régimen aduanero de las zonas que regule la introducción y extracción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, y establezca facilidades, requisitos y controles para la introducción y extracción de mercancías y realización de las actividades al interior de las zonas. El régimen estará sujeto a lo previsto en la ley aduanera y buscará impulsar el desarrollo, operación y funcionamiento de las zonas. Para tal efecto, se considerarán las mejores prácticas internacionales y la realidad nacional, tales como procedimientos expeditos para destinar mercancías al régimen aduanero, que los impuestos al comercio exterior se paguen al extraer la mercancía de la zona, y se puede optar por la menor incidencia arancelaria en función de la cuota aplicable a los insumos o a las mercancías después de haber sometido a procesos de elaboración, transformación o reparación al interior de la zona, según corresponda. Bueno, dichos regímenes aduaneros tienen distintas modalidades en México que las puedes identificar de acuerdo con la clave de pedimento. Algunos ejemplos: por ejemplo, en los definitivos A1, G1, C1, K1, D1, L1, van a decir, ¿y qué es eso? Pues importación definitiva a territorio nacional, o importación en la franja o región fronteriza, o extracción de bienes de manera definitiva. O las temporales, AF, importación temporal de activo fijo; IN, de insumos; y el RT, o en depósito fiscal el A4 o el F2, incluso en el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, en tránsito de mercancías, que tenemos T3, T6, T7 y T9, o en su caso el recinto fiscalizado estratégico con el M3, M4 y J4. Cada una de estas claves
¿no? Corresponden a una modalidad de operación con ciertas características bajo el paraguas de este régimen aduanero. Pues ese es el dato peque del trueque de hoy. Adelante, Daniela. Pues muy interesante, gracias Octavio. Y bueno, también muchas gracias, ya veo que están empezando a contestar esta votación, va a estar muy interesante mañana. Recuerden que no hay respuestas correctas, simplemente es como, va a estar divertido, vamos a poner, digamos que vamos a poner a parir chayotes, como diría mi abuelita, a los negociadores. Y bueno, pues el día de hoy quisiera darle la palabra para hacer el trueque al ingeniero Gerardo Francisco Arciniega Ruiz. Como comentamos, la plática es Conoce los beneficios del régimen del depósito fiscal, y para esto voy a leer su semblanza, si me lo permite. El ingeniero Gerardo Francisco Arciniega Ruiz, él es ejecutivo con las carreras de Ingeniero Industrial por la Universidad del Valle de Atemajac e Ingeniero Biomédico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Diplomado en Administración Estratégica y Desarrollo de Negocios, Universidad Iberoamericana, diplomado en Comercio en el ITAM, además de diversos cursos. Con más de 40 años de experiencia en las áreas de comercialización de servicios financieros y de valor agregado, desarrolló nuevos productos, almacenamiento, logística y distribución, tráfico, comercio exterior en almacenes generales de depósito y empresas de logística con responsabilidad nacional, lo que permite tener una visión global para entender el comportamiento del sector logístico y de servicios de valor agregado por regiones o estados. Este crecimiento ha sido gracias a las habilidades desarrolladas en posiciones de alta gerencia y varias direcciones tanto administrativas, de sistemas, de operaciones en empresas, como almacenadora Vancomer, almacenadora Gómez, Logix, almacenadora Mercader, servicios de integración para productos básicos, almacenadora de depósito moderno, TMM almacenadora, almacenes generales del Bajío y Cundiso Red Logística. Se ha desempeñado como secretaria del Comité Ejecutivo de Comercio Exterior en AMACDE, Asociación Mexicana de Almacenes Generales de Depósito, representante del representante del Comité de Comercio Exterior y Unidades de Verificación de CONAEL, Consejo de Almacenadoras y Empresas de Logística, representante del Comité de Comercio Exterior, Aduanas y del Subcomité de Unidades de Verificación y Normalización de AGEDE, Asociación de Almacenes Generales de Depósito, participación y desarrollo en la implementación de esquemas aduaneros como cartas de cupo electrónicas para almacenes generales de depósito, con la participación de la Administración Central de Regulación Aduanera, AMACDE y CAREN. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Hacer un Trueque. La idea es que usted pueda presentar 45 minutos y después unas preguntas y respuestas de tanto nuestro público como de nuestros panelistas. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Nada más un segundito para poner la presentación. Con todo gusto. Y bueno, ahorita ya sé que extrañábamos a algunos de nuestros panelistas. No es que no los queríamos subir como panelistas, queríamos que nos ayudaran a contestar las preguntas para mañana de 100 aduaneros dijeron. Ya lo estoy subiendo, ¿eh? De hecho, Octavio, me están diciendo que si vas a participar, recuerden que es sorpresa, ¿no? Como festejo del aniversario. ¡Soy Víctor! Eso dicen, hay dos modalidades de 100 aduaneros. Para los que no saben, está basado en el programa de 100 mexicanos, dijeron, pero en este caso es aplicado a 100 aduaneros. Vamos a ver si Octavio va a ser Regil o el Víctor, como le llaman, pero a ver si se pone pelo o algo así. A ver qué sorpresa nos trae el día de mañana, Octavio. Pero bueno, la idea va a ser divertirnos. Perdón, ¿ya está disponible? ¿Pueden ver la presentación? No podemos ver la presentación todavía, pero ¿tiene permisos? Sí. Y bueno, aprovechando, quiero agradecer a todo lo que es con Canaco Servitur, que también nos ayudan a transmitir a través de sus redes sociales. Tenemos muchos comentarios siempre y preguntas de ellos. También, por YouTube también, en vivo, a través también de nuestras redes sociales. Y ahora sí, se ve perfectamente la presentación. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, la idea es a través de esta plática poder ofrecer esquemas tal vez para ustedes en algunos casos desconocidos, en otras serán novedosos, pero quisiera empezar a platicarles acerca de cuál es el entorno que hay sobre el régimen de depósito fiscal. Esto es el marco legal
derivado de dos vertientes particulares: la Comisión Nacional Bancaria, a través de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito, y la otra a través del SAT y obviamente a través de Ley Aduanera, Código Fiscal de la Federación y Ley de Comercio Exterior. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es tener el almacenamiento, guarda y custodia y conservación de mercancías, diferir el pago de los impuestos de importación a la entrada de las mercancías al país. El pago se realiza hasta el momento en que se requieran las mercancías. Certificado de depósito y bonos de prenda, financiamiento de inventarios por bancos especializados. El giro y el comentario que quisiera hacer para todos es el tema de cómo se dice que el dinero más caro es el que no se tiene. Entonces aquí lo que vamos a tratar es de dar varias ideas de cómo hacer líquidos los inventarios. Obviamente, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de la Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito, se tendrá un beneficio financiero, y a través de las actividades en el depósito fiscal se tendrá adicional a diferir el pago de los impuestos, pues una serie de valores agregados como empaque, seguro, consolidación, etiquetado. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es el depósito fiscal? Definición: es el régimen que consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que pueden prestar estos servicios en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Adicionalmente, se han autorizado para ello por las autoridades aduaneras para efecto de ofrecer el depósito fiscal. Se efectúa una vez que se tengan determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. Continuando con la definición. Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para efectos aduaneros, podrá ser motivo de conservación, exhibición, colocación de signos de identificación como empaquetado, examen, demostración, toma de muestras. En este último, pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que les correspondan. ¿Cómo podrán retirarse las mercancías del depósito fiscal? Importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, retornarse al extranjero las de procedencia nacional o retornarse al extranjero las de que ellas hayan sido de esa procedencia, o reincorporarse al mercado de origen nacional con los beneficios de desistirse del tema. Y las importaciones temporales, que son maquiladora o empresas con programas de exportación. Cada uno de estos rubros tiene su particularidad. ¿Cómo podrán importarse definitivamente o cómo podrán exportarse definitivamente? Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para la importación o la exportación, pagando previamente los impuestos al comercio exterior y el derecho de trámite aduanero, para lo cual deberán de optar al momento del ingreso a la mercancía al territorio nacional si la determinación del importe a pagar de la actualización lo hacen en términos del 17A del Código Fiscal de la Federación o conforme a la variación cambiaria que hubiera tenido el peso frente al dólar de los Estados Unidos durante el periodo comprendido entre la entrada de las mercancías al territorio establecido por el artículo 56 y en su caso en el retiro al pagar previamente las demás contribuciones y cuotas compensatorias que en su caso correspondan. Este artículo es interesante porque de alguna manera nosotros podemos prever antes de que llegue la mercancía al territorio nacional bajo qué esquema de actualización queremos tener pagar los impuestos. Generalmente, si la fluctuación en el tipo del cambio estamos observando que es de alta volatilidad, lo recomendable es que se haga de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, de tal manera que si tenemos una inflación conocida anual entre 4 y 5%, esa será la actualización de las contribuciones que tengamos que hacer a lo largo del periodo que esté la mercancía dentro del territorio nacional.
Esto lo que nos dará es una cierta certeza de lo que tengamos que actualizar los impuestos. Es importante comentar que esto nos establece o nos puede dar una especie de escudo contra las fluctuaciones y adicionalmente que se podrá determinar previamente los costos con los cuales nosotros incurramos en territorio nacional para el pago de la mercancía. Es importante mencionar que solamente se actualizan las contribuciones. El valor aduana de las mercancías conforme al 56 queda fijado para tal efecto. Retornarse al extranjero las de procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. En el caso de esta fracción, el retorno al extranjero podrá realizarse por la aduana que elige el interesado sin el pago de los impuestos al comercio exterior y las cuotas compensatorias. El traslado de las mercancías podrá ser a la aduana que el importador decida y se da mediante el régimen de tránsito interno. Este artículo también es muy interesante, o este párrafo de la ley es muy interesante porque puede el importador constituirse como un distribuidor a nivel Centro y Sudamérica, o si ustedes quieren ver a nivel nacional, de mercancías en donde se puedan consolidar en territorio nacional y se puedan reexpedir pequeñas partes de la mercancía a Centro y Sudamérica, inclusive Estados Unidos, con lo cual tiene el beneficio de poder incorporarlas a otros territorios, pero lo más importante es que no pagarán los impuestos al comercio exterior. ¿Por qué? Porque se va a desistir de este régimen. La cuarta forma de poder retirar las mercancías de un depósito fiscal es importarlas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación. Aquí, como veíamos en la introducción de la plática, hay una experiencia muy importante de de todos los asociados con referencia al tema del manejo del régimen de temporal. Aquí lo interesante es que cuando la mercancía llegue a depósito fiscal, puede tomarse como un periodo adicional al que estrictamente pueda tener a través del programa de IMEX. De tal manera que cuando la mercancía llegue a depósito fiscal y hagamos el cambio de régimen a temporal, el periodo inicial con el que llegó la mercancía no cuenta para los efectos de los programas que tenían actualizados como IMEX, de tal manera que ese puede ser un plazo adicional para obtener los inventarios en territorio nacional. Otra cosa importante, desde el punto de vista de inventarios, los inventarios, mientras no se haga el cambio de régimen a temporal, podrán y son administrados por el Almacén General de Depósito. Una vez utilizado el programa de IMEX hacer el cambio de régimen a temporal, hasta en ese momento es cuando empiezan los plazos y responsabilidades de la empresa IMEX. ¿Qué tipo de bienes pueden importarse temporalmente bajo el esquema de IMEX? Pues los que todos ustedes conocen, que son materias primas, partes y componentes, contenedores y cajas de trailers, maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos destinados al proceso productivo para la investigación o capacitación, así como aquellos que intervengan en el manejo de los materiales relacionados directamente o con los bienes y otros vinculados con el proceso productivo. ¿Cómo se retiran las mercancías del depósito fiscal? Aquí es interesante, los almacenes generales de depósito están autorizados para poder emitir claves de pedimento E1, que corresponde a materias primas, E2 para equipo. A estas claves el cliente solo tiene que pagar el DTA. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para las empresas no certificadas? Como ustedes saben, pues deberán pagar las contribuciones y los impuestos generales de importación y del IVA en el momento de la extracción, cuando se efectúe el E2. En el caso de las empresas certificadas, no pagarán el IVA al momento de la importación desde depósito fiscal. Este IVA se declara en el E1 o E2
y se conforma bajo el pago 21 crédito en IVA. Las empresas que obtengan el registro en el esquema de certificación de la modalidad de IVA tendrán los beneficios contemplados en la regla 731. ¿Cuáles son los casos de excepción? Adicionalmente a los que el almacén general de depósito tiene acceso en todas las modalidades que hicimos, que comentamos en los párrafos anteriores, ¿cuáles son los casos de excepción que puede autorizar la autoridad? La autoridad puede autorizar para la exposición y ventas de mercancías nacionales en puertos aéreos, internacionales y marítimos. En este caso, la mercancía se sujetará al pago de los impuestos al comercio exterior, no se sujetará al pago de los impuestos al comercio exterior y cuotas compensatorias, siempre que la venta a pasajeros se haga del país directamente al extranjero y la entrega de las dichas mercancías en los puntos de salida del territorio nacional. Aquí el concepto que todos conocemos pues son los famosos duty free. Los duty free operan bajo el esquema o esta modalidad del depósito fiscal en lo que se refiere a puertos aéreos y puertos marítimos de altura. Otro caso de excepción es lo que todos conocemos, el caso de excepción que es la industria automotriz terminal. La industria automotriz terminal también tiene un esquema de depósito fiscal específico, el cual el almacén general de depósito no tiene acceso a él. Todos los pedimentos se destinarán directamente a estas empresas automotrices, pero todos llegarán bajo el tema de depósito fiscal. Otro establecimiento diferente a un almacén general de depósito son los locales destinados a demostraciones y exhibiciones privadas que organicen personas cuya finalidad de productos o servicios traigan mercancías internacionales. Por ejemplo, si existiera la necesidad de hacer una expo y tendríamos que traer materiales o mercancías de importación, se puede habilitar ese local bajo la responsabilidad del almacén general de depósito o de la persona que haya solicitado la autorización. Esta es otra modalidad del depósito fiscal. Ahora, aquí vamos a entrar a algo interesante para todos que les había comentado. Lo que les había dicho que dice que el dinero más caro es el que no se tiene. Yo lo enuncié desde este punto de vista en donde menciono 3 tipos diferentes de financiamiento en depósito fiscal. Uno es simple, el otro es consignación y el otro es el de proveedor extranjero. ¿Por qué hablo de financiamiento? Hablo de financiamiento, ¿por qué? Porque cuando ustedes contratan los servicios de un almacén general de depósito que está autorizado para dar el depósito fiscal, ustedes pueden tener la facilidad de poder diferir el pago de los impuestos hasta cuando se utilice la mercancía, hasta por 24 meses, independientemente de poder direccionar a los otros regímenes aduaneros, que es definitivo, temporal, exportación, industria automotriz y duty free, que lo pueden destinar hacia esos regímenes no regímenes, sino esas derivaciones del depósito fiscal. También lo importante es que permite realizar el retorno de las mercancías y sin el pago de las contribuciones, proporcionándole pues un control en los flujos de dinero que tenga el importador. Y también importante que dentro del depósito fiscal se pueden cumplir las normas de información comercial fuera de las aduanas y antes de la comercialización de los productos. También se pueden efectuar operaciones de justo a tiempo, ya que el almacén se encuentra cerca de los linderos del área de producción. Un dato interesante es que se pueden trasladar mercancías de comercio exterior a la franja y región fronteriza con los beneficios justamente de esto, de tal manera que si tenemos bodegas
tanto en la franja como en la región, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Tijuana, Cancún, podrán esas mercancías enviarse y ahí se podrán nacionalizar esas mercancías con un pedimento de clave C3 y como requisito que el importador tenga su oficio de franja y región fronteriza para comercializar mercancías en estas regiones. Después, otro tipo de financiamiento que hay con el tema del depósito fiscal es la consignación de inventarios. La consignación de inventarios es un contrato tripartita que se firma entre el Almacén General de Depósito, la empresa en el extranjero y el importador en territorio nacional, de tal manera que la empresa en el extranjero delega todas las responsabilidades con referencia al manejo de las mercancías, sigue siendo dueña de ella, tiene una cuenta por pagar el importador en México y solamente mediante autorizaciones específicas hacia el Almacén General de Depósito se puede entregar esa mercancía. Justamente aquí menciono lo de las instrucciones en particular que el proveedor extranjero indique sobre esas mercancías. La importación, aquí es importante comentarlo, la importación se hace a través del importador mexicano y solamente queda pendiente la cuenta por pagar de este inventario puesto en México a nombre del importador. Después de pagar los impuestos y con la autorización de retiro de las mercancías por parte de la empresa, los servicios podrán ser cubiertos por el importador o si hay un acuerdo diferente a él, pues seguirán siendo a cargo del proveedor en el extranjero. La tercera figura que hay de financiamiento sobre o bajo el esquema de depósito fiscal es la del proveedor extranjero. La del proveedor extranjero, ¿por qué hablamos de financiamiento? ¿Por qué? Porque se financia, igual que en la consignación, el inventario más los impuestos, pero el tema es que en el proveedor extranjero la mercancía viene a nombre del propio proveedor. Entonces, de tal manera que la gente que compra y nuestros importadores que compran estas mercancías en territorio nacional tendrán un diferimiento en el pago del principal y el pago de los impuestos correspondientes a esas mercancías. Obviamente las mercancías están aseguradas en todo momento, también se pueden hacer los cambios de régimen a los que habíamos comentado, temporal, exportación, industria automotriz, ferias y duty free, y también el traslado a empresas que estén ubicadas como comercializadoras en la franja y región fronteriza. Algo importante e interesante en todos estos esquemas es que la concesión del depósito fiscal se puede trasladar a la ubicación de las empresas que así lo requieran, de tal manera que esta concesión se puede, a través de una serie de análisis financieros que hace la almacenadora, poderlos trasladar a bodegas e instalaciones, propiedades del cliente, incluso hasta en escuelas ferroviarias. Todo es susceptible mientras se pueda medir y controlar. Entonces, el objetivo es que si hay mercancías que por su naturaleza requieran maniobras especializadas o que su maniobra sea muy difícil tenerla o en un almacén general de depósito, lo que se hace es poner la concesión en las instalaciones del cliente y ahí se podrán diferir, de la misma manera que explicamos todo lo anterior, se podrán diferir el pago de los impuestos de estas mismas mercancías. Todo esto es obviamente bajo el control y la tutela del Almacén General de Depósito. Hay una autorización expresa por aduanas, en donde les da un número de autorización por cada bodega, por cada silo o por cada tanque autorizado, de tal manera que no necesariamente podemos tener el depósito fiscal dentro de la propia almacenadora, sino a través de las autorizaciones que comento, poderla, a través de la tutela del Almacén General de Depósito, poderla tener en diferentes ubicaciones.
Una de las facilidades que quería comentar es el cumplimiento del etiquetado en un almacén general de depósito. Recordarán que en el mes de octubre hubo una serie de situaciones que se presentaron porque muchas mercancías llegaban sin cumplir precisamente con el requisito de información comercial y hubo pues fundamentalmente tapones de mercancía y contenedores en aduanas. Hoy, a través de un oficio que la Dirección General de Normas nos hizo saber, se podrá recibir mercancía sin este requisito, sin este cumplimiento, bajo dos modalidades. Una, la unidad de verificación e inspección sea propia del Almacén General de Depósito o que también sea distinta. Esto es, cuando el Almacén General de Depósito no tenga unidad de verificación, podrá también, a través de los servicios de esa unidad de inspección independiente, podrá enviar las mercancías a depósito fiscal. Como en todo, pues no todo lo que podamos pensar que es susceptible de poder almacenar, pues se tiene en depósito fiscal. Y la regla 45.9 nos da todas las restricciones que existe para las mercancías que no se podrán depositar en un almacén general de depósito, en particular los que están autorizados como depósito fiscal. Como comprenderán, pues todas las que aquí aparecen pues resultarán como de sentido común, porque pues dice armas, municiones, mercancías, químicos esenciales, diamantes, joyería. Hay algunos que en particular, como son los del artículo 50 al 64, que son textiles y calzado, pues de alguna manera, pues también lo restringieron porque hubo un tema ahí de una serie de irregularidades de su evaluación de este tipo de mercancías, y todas las que corresponden al anexo 29, todo lo que son derivados petrolíferos, gasolinas y combustóleos tampoco se pueden, depositar en un almacén de depósito. Y también el tema de que los vehículos como tales tampoco se van a poder depositar en un almacén general de depósito. Aún siendo el mismo régimen, no se pueden depositar en él. Todo eso viene enunciado tanto en la ley, en el 119 de la ley, 119A, 123, y los capítulos 50 al 64, que era lo que les mencionaba, de textiles y calzado. Ahora vamos a entrar a un concepto que es interesante nuevamente comentarlo desde el punto de vista el dinero que no se tiene es el más caro. Este concepto es estrictamente de los almacenes generales de depósito. Son los únicos que pueden expedir los certificados y bonos de prenda. Son las únicas instituciones que pueden expedir títulos de crédito. ¿Por qué les hablo de todo esto? Hoy con el tema de la pandemia y digo que apenas estamos un poco sacando la nariz con referencia a todo lo que ocurrió en la pandemia, pues obviamente hubo una serie de situaciones que se presentaron con el tema de la liquidez en las empresas, y una manera de poder obtener liquidez a través de las mercancías que estén en un depósito fiscal o estén dentro de un almacén general de depósito, se podrá hacer a través de un crédito prendario. ¿Qué quiere decir el crédito prendario? Es el financiamiento equivalente al valor de la mercancía menos el aforo, determinado por el tomador del título de crédito declarado en los certificados de depósito y bonos de prenda. Esta figura es muy sencilla. Ustedes depositan la mercancía en un almacén general de depósito. El almacén general de depósito expide estos títulos de crédito. Estos títulos de crédito, el tomador del riesgo, que es un banco especializado, determina si quiere tomar ese riesgo o no. Si lo quiere tomar, lo que hace es dar un crédito menos un aforo, y ustedes ya convirtieron el inventario en un inventario líquido, en un inventario que pueda servirles para capital de trabajo.
Esto es, todo este inventario deberá estar depositado dentro de un almacén general de depósito. Aquí lo interesante es para el banco es que la garantía real que se entrega a las instituciones está constituida precisamente por los certificados de depósito y los bonos de prenda, de tal manera que no hay la necesidad ni de trasladar mercancía, ni mucho menos, sino trasladar única y exclusivamente el título de crédito con el banco lo toma y determina esa mercancía, le puedo prestar el dinero con un aforo a lo mejor del 15 o del 20%, el 80% restante se lo da y lo que obtiene el importador o el depositante es financiamiento. ¿Cuáles son las ventajas de este crédito prendario? La institución recibe los títulos como garantías reales de sus clientes. Fácil realización, ¿por qué? Porque aquí, como podemos ver, pensamos qué tipos de bienes o commodities son los que son susceptibles que las instituciones de crédito tomen. Las garantías no pondrán en riesgo, tomadas adecuadamente, el patrimonio de los clientes. Brinda seguridad en la recuperación parcial del crédito, pagos parciales, de tal manera que pueden ir pagando el crédito que solicitaron garantizado por el certificado y el bono de prenda y pueden ir disponiendo de la mercancía previas instrucciones al almacén general de depósito. Y lo más interesante es que ofrece un financiamiento independiente a cualquier empresa de los financiamientos tradicionales que pueda tener una empresa al solicitarlo a un banco. Y pues terminó mi presentación. Pues aquí no se vaya, todavía tenemos su reconocimiento virtual y por supuesto que para nosotros siempre es el propósito apoyar, ¿no? Y fomentar el comercio exterior y pues con Algebasa también va a ser muy interesante formar este equipo multidisciplinario. Y bueno, también Octavio aquí me dice, invítalos a World Compliance Association, ¿no? También va a ser una manera en la que podemos, a través de esta asociación mundial de cumplimiento, demostrar cómo Algebasa está cumpliendo, ¿no? Con lo establecido a los ojos de la autoridad. Entonces, con todo gusto, nos comunicamos con él y con ustedes para ver qué se puede hacer y a ver qué equipo. Aquí ya muchos levantaron el dedo de que participan, así que ya hay foto, ¿eh? Así que para que después no se echen para atrás. Entonces, bueno. Muy bien, muy bien, se los agradezco mucho. Y bueno, pues le damos este reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al ingeniero Gerardo Francisco Arciniega Ruiz por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Beneficios del régimen de depósito fiscal el día 27 de abril del 2021. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos, Daniel, Alejandro, Octavio, Luis, muchas gracias a todos.